Bienvenidos todos nuevamente al curso de automatización con herramientas libres. Vamos a iniciar con la parte de simulación, entender de qué se compone el respectivo diagrama y asimismo entender la mecánica de conexión por el momento con un simulador para interconectar o hacer interactuar todos los potenciales componentes con los cuales se quiera interactuar o se quiera interconectar. Bueno, esta es el área de trabajo. El software se llama KDesimu, se puede descargar libremente en internet. Asimismo nos dan el código de acceso. No quiere decir que si pagamos una licencia traiga más componentes, no, realmente trae muy buenos componentes, es bastante completo. Se puede llevar y ejecutar desde una USB en cualquier computador, independiente de su sistema operativo. Entonces, lo primero que yo tengo que tener en cuenta es que el área de trabajo es lo que está rotulado dentro de esta hoja. Todo lo que esté afuera no se va a simular. Por tal motivo voy a personalizar mi área de trabajo. Me voy a el archivo configuración y allí me encuentro con el menú llamado personalizado. Entonces voy a decir que efectivamente en este caso voy a tener un alto de 450 por 450. Ten en cuenta que tenemos los formatos A4, tanto vertical como horizontal. Asimismo tenemos los formatos A3, formato 1 y A3, formato 2 para impresiones. En este caso no lo quiero imprimir, lo único que yo quiero es simular. Digo OK y tenemos el área un poquitico más grande para trabajar. Voy a acercarlo con los botones control y el scroll del respectivo mouse. Entonces, como lo hemos visto en clases hasta el momento, voy a buscar los componentes de conmutación como interruptores y contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Si se observa en la parte superior, efectivamente tendremos los elementos con los cuales vamos a trabajar. Entonces, voy a iniciar con el diagrama ladder. Si me vengo aquí a la alimentación, se despliega un submenú que me dice a mí que tengo fase, neutro, positivo o negativo. Voy a trabajar con los dos para poder dar a entender la mecánica de cómo funciona el diagrama ladder y cómo se implementa dentro de la. Entonces voy a decir que inicialmente voy a colocar aquí a más y voy a decir que voy a colocar a menos. Asimismo, si me voy al menú de ladder, efectivamente aquí me da un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado, que son con los cuales yo voy a trabajar hasta el momento. Entonces voy a decir que este contacto lo voy a colocar acá. Voy a tomar un normalmente cerrado, lo voy a colocar de forma subsecuente y asimismo voy a colocar una carga, ¿no? Voy a acercarlo y efectivamente lo que va a hacer la respectiva conexión. Voy a colocar la conexión con el cable positivo, voy a conectar el positivo y voy a conectar. Conecto entre positivo el contacto normalmente abierto y normalmente cerrado y finalmente el contacto normalmente cerrado y la carga. Ahora, para conectar entre negativo y la carga, voy a tomar el cable negativo, entonces voy a asignar el nombre a cada uno de estos componentes. En todo plano diagrama siempre tiene que haber una serie de nombres ordenados. Digamos que para este caso voy a decir que este señor, como únicamente es interruptor, no es contacto dentro de PLC, voy a decir que este se le va a conocer como S1. Asimismo, voy a decir que este señor va a ser S2. ¿Lo puedo ejecutar en este momento? No, no lo puedo ejecutar. En algunos circuitos, de una vez, digamos que de forma simultánea, se alternan los diagramas ladder con el respectivo diagrama de contacto. Me explico. Uno diría que esto es un diagrama de contactos. Sí, puede ser, pero el diagrama de contactos en últimas se hace de arriba hacia abajo, mientras que en este caso lo hacemos de izquierda a derecha. ¿Listo? Y ahorita lo haremos crecer. Entonces, ahora me voy al menú donde me dice a mí que tengo los respectivos interruptores. Tengo un contacto o interruptor o pulsador normalmente abierto, uno normalmente cerrado, uno que me trae las dos operaciones. Entonces voy a tomar el normalmente abierto, voy a tomar el normalmente cerrado y voy a colocar una carga. Entonces, esta es una bobina y voy a decir que efectivamente voy a colocar una bobina. En este caso, como este es un diagrama, voy a decir que diagrama de contactos, voy a decir que esto lo voy a colocar a trabajar con una fase y con un neutro. Entonces voy a conectar en la parte superior la fase y en la parte inferior voy a colocar el neutro. ¿Lo puedo rotar para hacer la conexión? Sí, sí, no hay ningún problema. Digamos que en este caso por efectos de poderlo ver todo en una sola página, lo voy a colocar de esta forma. De manera análoga a como conecté hace un momento, voy a conectar este, pero tengamos en cuenta que voy a utilizar en este caso la conexión que ya no es positivo y negativo, sino fase y neutro. Y aquí están las líneas que son asignadas a fase y a neutro. Bueno, voy a alinear los componentes. Digamos que este software, por ser libre, no se autoconectan los componentes, sino que uno mismo lo tiene que hacer. Es algo pues un
tanto dispendioso, pero pues pagar el precio por un software libre, por este software libre, pues realmente no se me hace cosa del otro mundo. Hay que ser muy cuidadosos y con las conexiones. Entonces voy a tomar aquí el positivo, perdón, la fase, la conecto acá y ahora para conectar el neutro, tomo la línea de cable fase, cable neutro y lo conecto acá. Voy a colocar exactamente los mismos nombres que yo he asignado acá. Si aquí tengo S1, aquí tengo S2. Entonces, algo lo cual yo tengo que tener claridad es que en este caso, si yo asigno exactamente los mismos nombres, van a responder exactamente a los mismos estímulos. Si yo oprimo S1 acá, voy a oprimir este S1 acá. Este S2, lo voy a colocar el nombre de S2. Y digamos que este señor, por ser bobina, lo va a llamar contacto K1. Y aquí lo va a llamar K1. Si inicio a hacer la simulación, des en cuenta que efectivamente el contacto normalmente cerrado ya como tal está energizado, pero digamos que en este caso por efectos de simulación se ve esto de color azul. No es que esté recibiendo voltaje, es que ya está cerrado. Entonces si yo oprimo S1, démonos cuenta que la bobina en la parte inferior derecha está alimentada y me dice a mí que esta que se llama KM1 no está alineada. Voy a alinearlo, voy a detener la simulación y lo voy a alinear para que efectivamente cierre el circuito. Vuelvo a hacer la simulación y démonos cuenta que efectivamente se alimenta K1 tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. ¿Puedo retener la posición? No la puedo retener. Entonces, en este caso, para efectos de retención, hay algo a lo cual se le va a conocer como autoenclavamiento. Ya lo veremos en el próximo video, pero lo voy a mencionar acá. Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo voy a hacer es tomar un contacto normalmente abierto de este lado y voy a decir que este contacto va a depender de este cabo. ¿Por qué? Porque en última es una bobina o un relevo. Entonces le voy a colocar el nombre de K1. Asimismo, voy a colocar aquí un contacto normalmente abierto que va a ser dependiente. Entonces me voy aquí a los elementos ladder y le digo que efectivamente va a tomar un contacto normalmente abierto y que para este caso este señor se va a llamar K1. Para este caso, démonos cuenta que si yo quiero conectarlo dentro del diagrama ladder, efectivamente tengo que tomar un cable positivo, lo conecto y conecto aquí a la intersección tanto de el pulsador o el contacto normalmente abierto y el pulsador normalmente cerrado. De este lado tengo que hablar ya del cable fase o neutro. Entonces me vengo acá y efectivamente tomo un cable de fase y conecto acá uno. Tomo este señor y efectivamente lo conecto a la intersección de los dos. ¿Qué acabo de hacer? Lo que acabo de hacer es un diagrama ladder. Si lo miro de este lado, de dos niveles. Aquí tengo el primer nivel, línea número 1, y aquí tengo la línea número 2, que es el autoenclavaje. ¿Este contacto de quién depende? Este contacto depende netamente de la bobina. Si la bobina se activa, va a quedar cerrado el contacto y la única forma de abrirlo es mediante el contacto normalmente cerrado, o sea, desenergizo toda la línea. Voy a hacerlo rápidamente, lo vuelvo a explicar para que todos entendamos. Entonces, inicio la simulación y des en cuenta que voy a cerrar el contacto S1. Al cerrarlo, des en cuenta que efectivamente la línea quedó energizada. ¿Por qué? Porque se cerró este contacto normalmente cerrado, es decir, que la corriente la va a tomar por esta línea y está siendo sostenida a través del contacto normalmente cerrado llamado S2. ¿A quién va a alimentar? Va a alimentar a K1 y él queda cerrado, o por decir así, él queda alimentado. Por eso se le llama autoenclavaje. Si lo miro en el diagrama ladder, efectivamente el diagrama ladder está alimentado. ¿Eso es bueno? Sí. Digamos que para este caso es un autoenclavaje, un sistema de memoria de un bit. Cuando digo un bit, para el caso del ladder es una línea. ¿Por qué un bit? Porque es solamente una bobina nomás. Entendámoslo como un número. ¿Listo? Un dígito. O es 1 o es 0. Es digital. ¿Listo? Si quiero desenergizar la línea para poder abrir este contacto dependiente de esta bobina, lo que tengo que hacer es abrir o pulsar el contacto normalmente cerrado que es S2 y en ese momento se desenergizó la línea. Lo mismo sucedió en el diagrama ladder. Vuelvo y pulso, alimento, no tengo que dejar sostenido para que quede alimentada la línea y aquí lo que voy a hacer es abrir y perfectamente desenergizo el sistema. ¿Listo? Entonces vamos para un segundo video o para el siguiente video para que ustedes sigan trabajando la simulación. Por favor, hagamos este montaje nuevamente y si tenemos preguntas, por favor, las enviamos al correo que se les va a dejar.